Amén. Puede tomar asiento, mi hermano, Dios le bendiga. Abra su Biblia allí en Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 26. Y el título de este mensaje está en una placa que le pedí a los chiquinines que compartieran allí. Y es el siguiente: prefiero un desierto junto a Dios que la tierra prometida sin su presencia. Amén. Y allí hay dos imágenes, está Moisés, frente a la zarza en el desierto. Él está conociendo a Dios. Y allí, aunque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, esa es la ciudad de Jericó, amurallada. Y la ciudad de Jericó cayó porque Dios estaba con ellos a pesar de que el pueblo era rebelde. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, ya está allí. Dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón, es decir, en la recompensa. Qué bueno verte, Miguel. Estamos orando mucho por vos esta semana. Moisés tuvo una vida envidiable a los ojos humanos, aunque nació en un tiempo muy difícil. Un tiempo en donde había muerto José, se había levantado otro faraón, y la orden apremiante del faraón para las parteras era: todos varones que nazcan, quítenle la vida. Las parteras, dice la historia, que no les hicieron caso. Así que a causa de no hacerles caso y de ver el faraón que seguían naciendo bebés varones, las llamó. Y ellas le dijeron: es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas. Y cuando nosotros llegamos, los niños ya nacieron. Entonces es imposible. Y dice que por haber hecho eso las parteras, Dios las bendijo a ellas y a sus casas. Era tan triste ese panorama que los historiadores dicen que los cocodrilos se habían acostumbrado a ser alimentados con los bebés que nacían. Que el río Nilo muchas veces se teñía de sangre. Y los cocodrilos ya sabían. Una vuelta fuimos a Cufré a acampar. Y cuando venían los botes de pescar con los trasmayos, ellos limpiaban los peces en la orilla. Y esa era la oportunidad para nosotros los pescadores de tirar el anzuelo y sacar muchos peces. Porque los peces se habían acostumbrado que cuando venía el motor y descendía allí en la orilla, limpiaban los peces y tiraban las tripas de los pescados. Y comían allí y uno aprovechaba y pescaba cantidad. Y dice que los cocodrilos se habían acostumbrado a esto y que era un panorama realmente tétrico. La Biblia dice que Moisés nació en un tiempo difícil. Tiempo, como dijimos, los varones eran asesinados, pero sus padres, por la fe, también dice Hebreos, habiéndolo visto niño hermoso, lo escondieron por 3 meses. Y dice que llegó un punto en que no pudieron esconderlo más y tuvieron que hacer lo que nos dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, lo vamos a leer, versículo del 1 al 10, y habla del nacimiento de este varón. Por cierto, Moisés significa rescatado, porque de las aguas fue rescatado. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño
y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue donde la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo, la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo rescaté. Es una historia fabulosa. Cómo Dios quiere, cuando tiene un propósito, salvarle la vida a alguien y un propósito. ¿Has pensado alguna vez? ¿Cuántas veces Dios te salvó la vida? Yo veo a Beatriz allí sentada en el fondo y cada vez que tenemos oportunidad ella me habla de cómo Dios le salvó la vida a David. Y que Dios tiene un propósito, de lo chiquito que era, que estaba en incubadora, que no sabía. ¿Cómo, si estamos aquí hoy es porque Dios tiene un propósito con nosotros? Y es porque Dios nos ha guardado de muchas cosas. Incluso nos ha guardado a muchos de nosotros de querer quitarnos la vida. Estoy seguro que hay personas aquí que, sin lugar a dudas, algunas hasta pastillas habrán tomado y habrán querido quitarse la vida, pero el Señor les ha guardado la vida a cada uno de ustedes porque, como me la guardó a mí, en tantas oportunidades a nosotros, porque Él aún no ha terminado con nosotros, porque tiene un propósito. Ahora bien, no sabemos a qué edad Moisés fue al palacio. La Biblia no se encarga de decirlo. Sí sabemos que no fue a los 3 meses. Porque miren, la hija del faraón no se iba a andar ensuciando, ni cambiando pañales, ni nada de eso. Ella era la hija del faraón. Así que le pide a esta doncella que no, resulta ser Jocabed, su propia madre, esposa de Amram, madre de Miriam o María y de Aarón, que se lo críe. Algunos eruditos dicen que calculan que entre los 3 y los 5 años Moisés fue dejado en el palacio. Así que allí fue donde su madre lo inculcó, escuche, su verdadera identidad. Traiga a los hijos a la escuela bíblica, por favor. Si tienen la oportunidad de traer a sus nietos, tráigalos. Se los van a agradecer cuando sean grandes. Allí fue donde su madre le inculcó su verdadera identidad. Los primeros años de un niño son primordiales para marcar su vida. Irás al palacio, Moisés, vivirás en el palacio, comerás en el palacio, te enseñarán la cultura egipcia, incluso te hablarán de sus dioses. Pero recuerda, solo hay un Dios, el Dios de Israel. Nunca lo olvides, Moisés, porque Él fue el quien te perdonó la vida y no corriste con la misma suerte que otros, porque Dios tenía un propósito contigo. Yo quiero decirte hoy que todos nosotros no hemos corrido con la misma suerte que otros, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida y no ha terminado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Miren, había muchos dioses en Egipto. Los principales era el dios Ra, dios del sol, el dios Top, dios de la escritura, Isis, diosa de la magia y la maternidad, Osiris, dios del inframundo y la resurrección, Horus, hijos de Isis y Osiris del cielo, y Anubis, dios con cabeza de chacal asociado con el inframundo. Así que Moisés, con una identidad bien definida, esto me hace acordar a Daniel y a sus amigos cuando son llevados y ellos proponen en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque tenían una identidad. ¿Tenés una identidad? ¿Por qué es importante tener una identidad? ¿Por qué es importante saber quiénes somos y a quién pertenecemos? Porque cuando vengan diferentes ofrecimientos que puedan parecer atractivos, nosotros sepamos a quién pertenecemos y Dios ha puesto en nuestro corazón al Espíritu Santo, que es el que nos indica lo que está bien y lo que está mal. Cuando alguien tiene una identidad bien definida, miren, nosotros no somos los que dicen que somos, no somos los que dijeron nuestros padres. Yo recuerdo que mi papá me decía, es mejor criar chancho que al menos lo mato y me lo como que criarte a vos. Y yo creo que valgo más que un chancho. Y creo que todos nosotros valemos más que un chancho.
De hecho, en la palabra de Dios dice que observemos a los pajarillos. Y Jesús dice, ustedes nos valen más que muchos pajarillos, que un pajarillo. Claro que sí. El problema es que muchas veces nosotros no nos damos el valor que Dios nos da. Prestaba mucha atención, como lo hago siempre a lo que decía Yola, cómo no tenemos que vivir con ataduras. No tenemos que vivir atados al pasado. Sin embargo, hay heridas emocionales y espirituales que se han clavado en nuestro corazón y que no nos dejan tener esa identidad. Moisés sabía quién era. Daniel sabía quién era. José sabía quién era. Era fácil para José, se acostaba con la esposa de Potifar. Potifar capaz que no se enteraba. Y para él se libraba de la cárcel, se libraba de tantas cosas. Pero Moisés sabía, José sabía, Daniel sabía, y nosotros tenemos que saber que Dios tenía un propósito con ellos y con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que muchas veces nos damos poco valor nosotros los cristianos. Que a veces deberíamos creérnosla un poquito más. Porque la Biblia dice que si Dios fue capaz de entregar a su propio Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque la Biblia dice que si Dios tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo no va ahora bendecirnos y estar feliz con nosotros si hemos sido reconciliados a través de la sangre con su Hijo? Yo creo que yo me siento el más bendecido de la tierra. No solo por la esposa que me dio, por mis hijos, por tener salud. A ver si entendemos. El Espíritu del Dios viviente vive en nuestro corazón. Dios está acá. Somos las únicas personas del mundo mundial y del universo en el que su Dios vive dentro de ellos. Dios que está vivo vive dentro de nosotros. Vasijas de barro, dice el apóstol Pablo, pero con un tesoro especial llamado Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. El día que entendamos eso, que lo creamos y que lo apliquemos a nuestra vida, yo creo que nos vamos a deprimir menos, que nos vamos a valorar más y que las palabras no nos van a afectar tanto. Porque en definitiva, cuando hablan mal de nosotros, muchas veces se quedan cortos. Porque nosotros sabemos que no somos perfectos y que no somos buenos. Jesucristo dijo, ni siquiera uno. Ahora, qué importante es tener una identidad bien definida. Porque él vivió hasta los 40 años en el palacio en Egipto, pero en su corazón sabía que no pertenecía a Egipto, sino que su pueblo eran los hebreos. No se mareó Moisés con los aplausos. Dicen que estaba destinado a ser faraón. ¿Saben lo que era ser faraón en ese tiempo? Riquezas, poder, gloria, las mejores comidas, el mejor lugar. Y el diablo a veces ofrece cosas, che. El diablo a veces nos ofrece cosas temporales. Por eso leímos el primer pasaje, que él consideró que era mejor sufrir con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. No somos seres terrenales viviendo una experiencia espiritual. Cuando nos toque partir de aquí, el cuerpo irá a la tumba, a la tierra, volverá de donde fue tomado y habrá un desprendimiento de nuestra alma y nuestra alma irá directamente a la presencia del Señor. Eso es lo que dice Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y a él le quebraron las piernas para que muriera y lo sepultaron. Pero su alma, entonces nosotros tenemos que entender que estamos de paso, che. Y a pesar de lo que nos ocurra, la vida es linda. La vida es bella, decía aquella película de aquel judío que estaba con su hijo, que no sé si alguno la ha visto. La vida es bella. Hay sinsabores, hay cosas que nos duelen mucho. Tenemos que soltar gente que nunca quisiéramos soltar.
porque el Señor lo llama a su presencia. Pero tenemos esperanza de que un día vamos a estar con ellos allí en los cielos. Pero esa esperanza no tiene que ser una esperanza si por las dudas llego al cielo. Miren, yo sé que tengo un lugar en el cielo con mi Señor. Porque yo no me gané la salvación, Él la ganó por mí en la cruz y por gracia y misericordia. Y soy una oveja de su prado y a sus ovejas nadie las arrebata de su mano. Yo no lo encontré al Señor, Él me encontró a mí en el camino. Probablemente si dependiera de mí yo nunca lo hubiera aceptado. Pero Él en su amor y su misericordia dice que extendió su mano y nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación y puso nuestros pies sobre peña. ¿Qué significa convertirse y nacer de nuevo? Yo se lo voy a resumir bien fácil. Tener seguridad de salvación. Yo estoy seguro de mi salvación. Y me equivoco todos los días, como vos. Pero sé que sus misericordias son nuevas cada mañana y que no hemos sido consumidos por sus misericordias que se renuevan sobre nuestra vida. Entonces yo creo que debemos pedir al Espíritu Santo que Él nos revele nuestra verdadera identidad. Perdone que use esta. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Íbamos camino al infierno, sin esperanza y sin salvación. Pero ahora, si hemos aceptado a Cristo en el corazón, hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, en su amado Hijo, a través de Jesucristo. Entonces, no adelanta que nosotros no entendamos, ni comprendamos, ni pidamos a Dios revelación e iluminación para conocer a Cristo. Aunque cantamos, hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios, como se cantaban los coritos, si en realidad no estamos viviendo en la dimensión que Dios quiere que vivamos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. He aquí el reino de los cielos en la tierra. Yo no tengo que esperar ir al cielo para disfrutar de la presencia del Señor. Yo la disfruto cada día en mi corazón y en mi intimidad con Dios. Cuando me arrodillo, Él viene y me abraza y me sostiene y me contiene. Hay gente que quiere ir al cielo, pero no es capaz de pasar un tiempo con Dios cada mañana. Entonces, yo siempre digo que cuando me enamoré y sigo enamorado, yo le digo a Lorena, yo no sé si estará bien, pero yo te amo cada día más. Estoy enamoradísimo de mi esposa. Pero recuerdo cuando recién me puse de novio, me bajaba del 3A y 3 cuadras, me tiraba del 3A y corría. Porque quería ver a mi esposa y quería pasar tiempo, a mi novia en aquel entonces quería pasar tiempo con ella. Tenemos que anhelar pasar tiempo con el Señor. Porque yo creo sinceramente que muchas veces no podemos más con la vida que llevamos y los problemas que tenemos porque no hemos aprendido a descansar en Él. Porque no estamos dejando que Él lleve nuestras cargas, que Él lleve nuestras preocupaciones. La Biblia nos cuenta que un día, a sus 40 años, pasó algo en el versículo 11, lo que venimos leyendo. Al 15, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés 40 años, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. A los 40 años él tiene que salir corriendo. Pasan 40 años y en el capítulo 3 de Éxodo nos habla del llamamiento de Moisés. 40 años en el desierto. A los 80 años, un día va a llevar a pastar a las ovejas de su suegro Jetro, y dice que él ve una gran visión. Una zarza que ardía en fuego y no se consumía. Entonces era común que pasara eso en el desierto por la calor, y a veces era común que se incendiaran los arbustos. Pero esta tenía una peculiaridad.
no se consumía. Así que Moisés va y dice, iré a ver esa gran visión. ¿A causa de qué esa zarza no se consume? Porque hace rato que está con fuego y ya te tenía que haber apagado. Eso no lo dice la Biblia, pienso yo. Así que va y escucha una voz. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Dios habla con él. Él, 80 años tenía, no se olvide esto. ¿Quién eres, Señor? Yo soy el que soy, le dijo. Lo manda allí a su pueblo. Y yo me imagino esto, está su esposa, está su suegro, y llega Moisés corriendo. ¿Qué pasó, Moisés? Me voy, ¿a dónde te vas? Me voy a Egipto. Pero ¿cómo te vas a Egipto si huiste de Egipto hace 40 años atrás? Sí, yo huí porque quise hacer las cosas en mi fuerza. Pero ahora las voy a hacer en las fuerzas del Señor y todo va a ser diferente. Y todo fue diferente. Moisés había matado, ahora solo necesitó una vara. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Una vara, nada más. Luego llega Moisés, del capítulo 7 al 12, estuvimos repasando con Araceli hoy de mañana, cuando se levantó, llegan las plagas de Egipto, usted puede verlo del capítulo 7 al 12, simplemente se las digo, el agua se convierte en sangre, ranas, piojos, moscas, pestes en el ganado, úlceras o sarpullidos, grano, decía la Ara hoy, lluvia de fuego y granizo, langostas, tinieblas y por último, la muerte de los primogénitos. Aquí Moisés ya tiene 80 años. El desierto le había hecho bien. Es que a veces, y solo a veces, 40 años en el desierto nos hacen mucho mejor que 40 años en la comodidad. Moisés no conoció a Dios en el palacio. Moisés conoció a Dios en el desierto. Había conocido a Dios en el desierto. Había escuchado a Dios en la soledad, no en la multitud. Así que podríamos decir que servir a Dios que abre el mar y hace pasar en seco a más de 3 millones de personas es mucho mejor que servir a los ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no caminan. Moisés estaba siendo preparado para lo mejor. Moisés no sabía que su travesía recién comenzaba y lo que tardaría o hubiese tardado 3 meses en ocurrir, es decir, llegar a la tierra prometida, tardó 40 años. ¿Dónde? En el desierto, por la incredulidad de su pueblo y de 10 príncipes que tenían endurecidos sus corazones, excepto Caleb y Josué. Eso lo encuentran en Números 14, 30 al 35 para los que anotan. Pasaron muchas más cosas en el desierto, 40 años, imagínense, pero como bien decía Yola, el tiempo es tirano. Así que simplemente le diré que hubo rebelión, hubo murmuración, hubo pecado, pero hay algo que a mí sinceramente me parte el alma y es ver a Moisés yendo a buscar la tabla de la ley en el monte Sinaí. Éxodo 31, 18. Allí en el mismo libro donde está. Dice así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El capítulo 32 usted lo puede leer en su casa. Ocurre algo tan, pero tan triste. Tan, pero tan triste que realmente dan ganas de llorar. Imagínense a Moisés emocionado. Dios le dio las tablas de la ley para su pueblo en el monte Sinaí. Las escribió con su dedo. Josué en el medio de la montaña. Moisés allí arriba. Emocionadísimo. Allí. Y Dios le dice, Moisés, es hora de que bajes. Es hora de que desciendas. Sí, Señor. ¿Cómo no voy a descender? Mire el capítulo
32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se le terminó la alegría a Moisés. El pueblo por el cual él estaba clamando y había sacado. Y si usted quiere leerlo en su casa, y esto es re triste, ellos, ese es el peligro de cuando el pueblo oprime al líder. Oprimieron a Aarón y le dijeron: este Moisés que fue a la cumbre, no sé qué le pasó, pero ahora hacenos dioses que nos saquen de Egipto para que le adoremos. Dice que Aarón, escuche esto por favor, porque yo quiero que usted se guarde esto en el corazón. No me va a tomar mucho más tiempo para el mensaje. Aarón le pidió, el hermano de Moisés, le pidió que le dieran los anillos y los zarcillos de oro y las caravanas, y él con un bruñil y un martillo les hizo un becerro de oro. Y ellos le adoraron. Cuando Moisés lo incrimina, Aarón dice lo siguiente en el capítulo 32. Yo no sé, ellos me oprimieron, me llevaron a esto, yo les pedí los anillos y los zarcillos, lo tiré al fuego y salió este becerro de oro. Hablábamos con Lorena que es muy común que muchas veces no nos hagamos partícipes de nuestras malas decisiones y le echemos la culpa a otros. La mujer que tú me diste, dijo Adán a Dios, y Eva dijo la serpiente. Miren, cuando el pueblo quiera un becerro de oro, siempre va a haber un Aarón que se lo fabrique. Pero cuando el pueblo tenga que pagar por sus malas decisiones, siempre va a haber un Aarón que se lave las manos. Tristísimo para Moisés. Él desciende de allí. Y en el del 32, en el capítulo 32, del 30 al 34, creo que lea conmigo. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás se aplaque acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, escuche, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés amaba a este pueblo. Le dijo a Dios: mira Dios, si vos los matás a todos ellos, yo te pido que vos borres mi nombre del libro de la vida. ¿Cuánto amor tenía ese hombre por el pueblo? Lo amaba con todo el corazón. Y la respuesta en el 33, del 1 al 3, Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y miren el versículo 2 del capítulo 33. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, dice Dios, no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y Moisés en el versículo 15 al 17 le responde esto, y aquí va el eje de mi mensaje, quiero que usted se guarde en su corazón. Versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés:
También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Yo me anoté aquí. Yo creo que Moisés caminó de un lado a otro, cabeza agacha, yo lo creo, así me lo imagino, y pensó, este no era el acuerdo que me hiciste hace 40 años atrás. Esto no es lo que vos me dijiste en la zarza, Dios. A mí no me comisionó un ángel. A mí no me llamó un ángel. A mí no me salvó de los cocodrilos cuando era un bebé un ángel. El mar no lo abrió un ángel. El maná, las codornices y el agua no la proveyó un ángel. La nube no era un ángel. El fuego no era un ángel. Era Dios mismo caminando a nuestro lado. Por ende, yo no quiero un ángel. Yo deseo tu presencia. Anhelo que sigas caminando conmigo. Anhelo que sigas caminando con nosotros, a pesar de que nosotros hemos pecado contra ti. Porque yo te conozco, Dios. Y yo sé que tú eres bueno. Que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y yo conozco tu corazón, Dios. Y yo sé que si te pido perdón y me arrepiento y el pueblo se arrepiente, no va a ir un ángel con nosotros. Vos vas a ir con nosotros y eso es lo que yo quiero para este pueblo. Y si no lo haces, escuche. Prefiero una carpa en el desierto en donde pueda encontrarme contigo y sentir tu presencia que un palacio o un templo majestuoso en la tierra prometida. Alguien me dijo esta semana, pastor, pero está bien, están agrandando, pero es como va a ser de yeso por dentro y de un muro con chapa por fuera. No se trata del templo, se trata de quien habita en el templo. Si no hubiera iglesia y tuviéramos que reunirnos al campo, al aire libre, si Él está con nosotros es más que suficiente. Yo me ponía en el corazón de Moisés en esta mañana. Escuche. No hay tierra prometida, ni leche, ni miel, ni oro, ni nada que se compare a tu presencia, Dios. Si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos saques de acá. Es mejor un desierto a tu lado que todos los reinos del mundo sin ti. Yo no quiero tierra majestuosa, yo te quiero a ti, te necesito a ti. Lo tuve todo en Egipto y te aseguro, no hay reinos, ni tronos, ni dominios, ni títulos que se comparen a lo que yo recibí en la zarza cuando estaba en el desierto. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te necesito, Dios. Y el corazón de Dios se compungió y una gran sonrisa se dejó ver en su rostro. Moisés realmente me ama. Moisés no me sirve por los panes y los peces. Moisés me sigue porque ha probado y ha gustado de mi gran amor y mi gran misericordia. Y ahí se levantó Dios y dijo, Moisés, cambio mi veredicto, cambio mi decisión, Moisés. Moisés, voy con ustedes, porque a pesar de que pecaron y hirieron mi corazón, hoy entiendo que ustedes y mí están perdidos. Y trayéndole a este tiempo, nosotros sin Dios estamos perdidos. Y trayéndolo a 2000 años atrás, Dios nos vio tan perdidos y tan muertos en nuestro delito y pecado, que envió a Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Ese es el corazón del Evangelio.
si a partir de hoy no hubieran más milagros ni sanidades, que las va a seguir habiendo por misericordia y gracia de Dios. Y no hubiera más nada de parte de Dios. A mí me basta saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores mora en mi corazón y que no ha terminado conmigo porque tiene un propósito que cumplir. Me levanto cada mañana y veo a mis hijos y a mi esposa y le doy gracias a Dios porque yo soy un hombre bendecido. Yo he sido tocado por la gracia y misericordia de Dios. Y Él, desde antes de la fundación del mundo, pensó en mí cuando los cocodrilos estaban prontos para devorarme. Eres una gran obra de arte en las manos del Señor. Eres precioso y preciosa para el Señor. Comienza a darte el valor que tienes. Comienza a pararte en fe. Déjate de andar deprimido, angustiado y ansioso y confía en aquel que dio su vida por ti, en la cruz del Calvario. Confía en que lo estás haciendo bien, aunque muchas veces nos equivocamos y metemos la pata. La presencia de Dios era lo único. Yo creo que Moisés corrió, saltó, gritó. Los del campamento dirían, ¿qué le pasó a Moisés? Se volvió loco y él saltaba de grosso. Cuando Marcelo dice un grito de júbilo, yo creo que él hacía ¡ah! Dios nos perdonó. Nos va a mandar el ángel, Él va a ir con nosotros. Y dice que cuando se lo compartió al campamento, hubo gozo y alegría. Porque no iba a ir un ángel, la presencia de Dios era la que iba a ir con ellos. Años después alguien lo dijo así. Y descubrí, porque los pastores y los predicadores tenemos que reconocer que a veces nos equivocamos, que no fue David el que escribió este salmo. A veces, ¿cómo decía David? Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Y David no dijo nada, fueron los hijos de Coré. Salmo 84, vamos a leer antes de orar. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré, un grupo de levitas que servían el templo. Aunque el libro de los salmos se lo atribuye a ellos y no a una sola persona, el salmo expresa el profundo anhelo por la casa de Dios y la adoración en su templo. Dice así, 84, Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cuando tiramos la pared había un nido allí, les decía este versículo a los chiquilines. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Miren, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llega a los estanques. Y tómese de esta palabra. Ahí donde dice irán, diga iré. Iré de poder en poder. Veré a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Antes de orar, a veces se nos olvida que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que el Espíritu del Dios viviente vive en nosotros. Y si Dios no te da lo que vos tanto anhelás, porque son promesas, como decía Marcelo, pero Él hace como quiere. Y si Dios no te concede los deseos de tu corazón, lo vas a anhelar igual, lo vas a adorar igual, lo vas a seguir igual. Dios dijo, Moisés me conoce. Solo un hombre que conocía a Dios, de hecho Dios lo llamó amigo, tendría el tupé de pararse frente a Dios y pedir. Pero esto era algo común en Moisés. Y esto era algo común entre los hombres de Dios. Porque cuando Lot elige la espesura del Jordán y Abraham queda aquí y Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, se pone a orar Abraham y te dice, si hay 100, bueno, si hay 100 no la destruyo, pero no hay 100. ¿Y si hay 50? No la destruyo, pero no hay 100. ¿Y si hay 10? No la destruyo, pero no hay 10. ¿Y si hay uno, Dios? ¿En qué conocerán las demás personas que Dios está con nosotros? En que Él ha puesto su espíritu en nuestro corazón. Miren, póngase de pie. Cierre sus ojos. Vamos a cantar ahora. Los músicos van pasando. Esa canción, Si tu presencia conmigo no va, creo que encaja exacto en el mensaje. Pero para finalizar allí, mientras lo adoramos, llega un punto en la vida, escucha varón y escucha mujer. Llega un punto en la vida en la que uno tiene que escoger y decidir. Seguir viviendo bajo la opresión, la tristeza, la angustia y la depresión, o ponerse en pie y comenzar a mirar el medio vaso lleno y darle gracias a Dios por lo que tenemos. Y muchos desearían tener y no tienen. Usted, miren, hay tantas cosas por las que darle gracias al Señor. A veces pasamos cosas en la vida que no queremos pasar, ¿verdad, Leonel? Pero mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ello. Mejor es estar con el Señor que sin el Señor. Así que yo te invito, mientras cantamos y adoramos, que tú le pidas al Señor que su presencia sea manifiesta en tu vida. Mira, Él nunca te ha dejado. Dice la palabra de Dios que a veces nosotros somos infieles, pero Él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. Dios te ama. Dios te ama. A veces me dan ganas de ponerme un poco como Dante. ¿Cuánto te ama el Señor? Para que entiendas. ¿Cuánto te ama el Señor, iglesia? ¿Cuánto te ama el Señor, mujer? ¿Cuánto te ama el Señor, varón? ¿Qué cosas quiere hacer contigo? Él quiere restaurar tu matrimonio, Él quiere restaurar tu familia, Él quiere devolverte el ministerio, Él quiere devolverte el gozo de la salvación. ¿Por qué no levantas tu mano al cielo y hablas con el Señor como habló Moisés? Y dile, Señor, si estás cansado, si estás cansada, dile, Señor, estoy cansado, estoy cansada. Quiero vivir la vida que tú planeaste para mí. Quiero caminar en tu propósito. Necesito tu presencia. No quiero, Señor, vuelve a enamorarme de ti. Dile, vuelve a enamorarme de ti. Quiero volver a enamorarme de ti. En Oseas dice, te llevaré a un desierto y allí hablaré a tu corazón. Y te volveré a enamorar y te sacaré de allí y te devolveré todo lo que creíste que perdiste y te daré el valle de Acor por valle de esperanza. El Señor